Pues abrimos nuestro mirador en Radio Torre Pacheco, como cada miércoles a esta hora, y vamos a dar la bienvenida a Miguel Galindo. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Estupendamente. Estupendamente, ¿no? Muy bien custodiado. Ay, bueno, es que aquí te custodiamos Y en la radio. escoltado. Bueno, pues vamos a conocer, nos vas a leer a continuación tu artículo que esta semana se titula Seres Capicúas. Exactamente. Que alguno que otro me ha preguntado, que estaba un poco mosqueado, ¿no? Con eso de seres capicúas. Bueno, pues en este momento lo va a descubrir enseguida. Pues vamos a ver. Muy bien. Lo que yo pienso de eso. La primera vez que oí la palabra capicúa, me sonó como, no sé, como algo mágico. Creo que fue don Joaquín, mi único maestro único, el que un día pues nos explicó lo que era un número capicúa, que tiene la misma lectura en un sentido que en otro, que termina lo mismo que empieza y todo aquello. Pero yo siempre creí que debía haber algo más exotérico que esa definición. No entendía cómo en la lotería o en los ciegos o los iguales versus los iguales, por ejemplo, no se hacía mención alguna con sus números capicúas, no sé. Pero bueno, una cesi, una consolación, un especial. Luego me fui dando cuenta que también pasaba lo mismo con las palabras, como el simple nombre de Ana, o frases enteras, tal como dábale arroz a la zorra el abad, que era casi más divertido que los números, o al menos a mí me parecía más creativo. Si bien a eso, cuando se trata de letras, que no de números, se le llama palíndromo. Es un calificativo como más académico, más de birrete, que no capitúa, que suena cacatúa. Lo cierto es que tales concordancias siempre me han llamado la atención, por someramente que fuera. Por cierto, ojo al dato, en catalán capicúa significa cabeza y cola. Capi es cabeza y cúa es cola. Esto es, un ser vivo capicúa o palindrómico es el que tiene la cabeza igual que el culo, o viceversa. Trasladado al ser humano, podríamos decir, en figurado, claro, que aquel que piensa con el culo es una persona capicúa. Ya sé que es una interpretación libre, por supuesto, pero es que tales seres existen, y muchísimos, y forman sociedades capicúas, que a su vez conforman países capicúas, y así sucesivamente. Y además, si lo piensan detenidamente, hasta podríamos decir que estamos formando un mundo capicúa, sin que nos demos apenas cuenta. Esto es, que nos están capicúando en un planeta humano clónico de sí mismo, según poderosos intereses ajenos. Otra definición de capicúa podría ser que los dos extremos, por opuestos que aparenten ser, convergen en un mismo punto y lugar. Y eso, apenas nos fijemos bien fijado, es un fenómeno que se está dando en la actualidad en la política global, o por ser preciso, en lo socioeconómico político. A Milei, por ejemplo, lo votaron tanto los ricos como los pobres en Argentina. Los primeros, porque es un especulador nato. Y los segundos, porque creían que los iba a sacar de la miseria. El ejemplo más notorio es el de Trump, que armado de su América grita gun, como él dice,
consiguió que millones de ilusos, nostálgicos, pobres y hasta inmigrantes lo auparan al poder junto a los millonarios que, claro, votaron al más agresivo de los suyos, evidentemente. Aquí tenemos un algo capicúa, tanto pobres como ricos, dos extremos, votando al mismo personaje central. Y exactamente lo mismo ocurrió en Rusia en su día, y ha ocurrido en Hungría, y ha ocurrido en Italia, en Ecuador, en Países Bajos, en Austria, y está a punto de ocurrir, a poco que nos asomemos a la lucha, a poco que se descuiden, en Francia, Alemania, Portugal o la misma España. La conocida por lucha de clases ha sido un motor histórico de avance social, una especie de mecanismo de base para el desarrollo que nos ha hecho avanzar, si lo analizamos históricamente. Sin embargo, ahora parece suceder todo lo contrario. Una innatural alianza de las dos clases que se suponen opuestas. Unos ricos que quieren ser más ricos y unos pobres que no quieren ser más pobres. Y votan a los mismos. Es el triunfo de la más burda y absurda demagogia. Pero está funcionando. Y lo que es peor, los pobres creen las mentiras que les dicen sobre que si los votan van a salir de pobres. Es un momento histórico capicúa y se produce por esa caudillicidad populista que dice tener capacidad para cambiar las sociedades de cuya ignorancia medran y obtienen sus privilegios. Y los pobres van y les aplauden las medidas que se toman a favor de los ricos. Son millones y millones eligiendo a los que les bajarán los salarios, eliminarán las ayudas sociales y los derechos humanos, al tiempo que bajan los impuestos a los ricos. Capicúas perdidos, ambos extremos, votándole en masa al mismo depredador. Y eso es justamente lo que está ocurriendo a poco que miren a su alrededor. Y la estrategia es apabullantemente sencilla. Si se les rebajan sus expectativas laborales, si apenas les va a llegar para el retiro, si pierden calidad de vida, si sufren inflación en el coste de lo más básico, si nuestros jóvenes no pueden comprarse una casa donde criar a una familia, o si no tienen un trabajo con garantías, todo eso y muchas más cosas, absolutamente todas, tienen la culpa una sola y única cuestión: los inmigrantes. Se les ha señalado, es así de fácil y sencillo. Y, por lo tanto, hay que armar una santa cruzada. El problema es que todos se lo tragan, o nos lo tragamos. Las oligarquías financieras, porque les conviene, y la base popular porque lo creen religiosamente, y muy especialmente los más jóvenes, formados pero no educados, que creen ciegamente y alimentan la cantera del camisapardismo, que chantajean y atemorizan con el uso de la violencia y el abuso del embuste. Y hay gente, incluso pobres, incultos e ignorantes aparte, que los aplauden. Ricos que los financian y pobres que los votan. Unidos y todos perdidos. La ultra gana, la democracia pierde. Y eso gracias a los seres capicúas. Pero lo curioso es que esta estrategia de nacional capicuamismo
en todos los países es una copia exacta y cabal del nacionalsocialismo que Adolf Hitler puso en marcha hace casi un siglo. Idénticos pasos, misma manera. Igual forma que el nacionalcatolicismo que tuvo a España encadenada durante 40 años del franquismo. Y ojo con protestar, que la única libertad de expresión es la suya, impuesta, no la de los demás. Los lamentables sucesos que ocurrieron en Torre Pacheco, con los nazis a la caza del inmigrante y la cabeza bajo el ala de la ciudadanía, recordó demasiado a la tristemente famosa Noche de los Cristales Rotos, a la caza del judío. Demasiado. Como igual también existen demasiados puntos de concordancia con el comportamiento pasivo y propagabulos de una gran, yo diría enorme parte de la población autóctona. Es un laissez-faire, como dicen los franceses, que esconde cobardía, ignorancia y malicia a partes iguales, y que llevará, como entonces ya ocurrió, a un suicidio colectivo, no solo económico, sino también moral. Estas últimas líneas no van a ser bien aceptadas, serán mal recibidas, se me tomarán a mal, pero es la puñetera realidad. Ustedes verán si la cambiamos o seguimos siendo seres capicúas. Bueno, pues Seres Capicúas, artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo en Radio Torre Pacheco. Y ahora, pues vamos a conocer qué opinan tus seguidores. Comenzamos con el primer comentario. ¿Y de quién puede ser? Pues de María. ¿O de María? Vale, la primera. Jamás podía haber caído en lo que la capicuidad también se puede dar en las personas. Bien pensado, los seres humanos podemos muy bien ser como los números capicúas, tener dos polos iguales, al revés que los imanes. Sí, justo. Al revés que los imanes. Los imanes tienen un polo de cada clase y nosotros pues también muchos suelen tener un polo de cada clase, pero lo normal es que los dos polos sean iguales. Ahora, lo verdaderamente sociológico, que es lo que yo intento o lo que yo creo interpretar, es que ya estamos formando sociedades capicúas. Una sociedad que vota a un determinado líder y que lo votan tanto los extremadamente ricos como los extremadamente pobres, es una sociedad capicúa. ¿No? Y eso está ocurriendo. Y lógicamente ese líder a algún extremo tiene que engañar. Y normalmente suelen seguir perdiendo los pobres, no los ricos. Comentario de Mondovilio. Lo que no se te ocurra a ti, amigo mío, lo que me ha llamado la atención es tu definición de un único maestro único. Yo fui alumno de aquella clase de escuela y mi experiencia, no sé la tuya, es que se aprendía más y mejor con aquel sistema que con lo que hoy existe. Mi experiencia es exactamente igual que la que tú dices. O sea, aquel único maestro único nos enseñaba absolutamente de todo. Desde la matemática a la aritmética, pasando por la gramática, desde la historia, absolutamente todo. Y desde luego, hoy yo creo que la gente que está saliendo, pues preparada, desde luego no se arrima ni de cerca a aquel único maestro único. Comentario de Mercé. Aquella tía maestra que me enseñó la rareza de los números capicúas, pero no entró en la naturaleza de los mismos, lo que menos me podía imaginar
es que se podía aplicar también a la naturaleza humana. Pues el capicuismo es un hecho que está ahí, ¿no? Se puede, o sea, lo más fácil es verlo en los números o verlo en las palabras, ¿eh? Lo que pasa es que también se puede dar en los seres humanos, ¿por qué no? ¿Mm? La palabra capicúa, como he dicho antes, es una palabra que viene del catalán, que está formada por dos capicúa, o sea, cabeza, cola. Pues muy bien, en el sentido figurado, que es el sentido más real que existe, precisamente. Un ser humano, pues puede. Dicen que hay gente que piensa con el culo, pues ahí tienes un ser capicúa. O en una sociedad donde tanto la cabeza como la cola votan al mismo, ahí tienes una sociedad capicúa. Hay muchas formas de ser capicúa. Comentario de Damián. Efectivamente, lo de los palíndromos es lo mismo que lo de Capicúa, pero aplicado a las letras, a los nombres, no a los números. Pero tú sabes que existe una ciencia oculta, que es la numerología, donde cada dígito le corresponde una letra y donde se puede sacar el valor numérico de cada nombre. Sí, es cierto, eso se llama esa neociencia, porque no está considerada como ciencia, como tal, se llama numerología. Y es eso, es que a cada letra le corresponde un número. Y la suma de todos los números del nombre, pues ese es el número, entre comillas, sagrado que decían antes. Pero eso no es ni más ni menos que porque el ser humano es un ser simbolista. Y no solamente utiliza los números y utiliza las letras para poder comunicarse, para poder mensurar las cosas, medirlas, pesarlas, no, las utiliza también en el aspecto mágico. Y antiguamente los números capicúas eran números mágicos, curiosamente. Más comentarios. Este es el de Monse. Lleva razón en lo que dices. Capi es cabeza en catalán y cua significa cola o culo. Palabras que se parecen mucho. El que existan personas con las cabezas en el culo es la demostración que existen las personas capicúas. Sí, es lo que hemos dicho antes. O sea, una persona como puede ser capicúa en el nombre, Ana. Ana es un nombre capicúa. O sea, un nombre es palindrómico, pero también puede ser palindrómico en su forma de ser. Y es lo que he dicho antes. Es tratar de alguna manera de justificar los dos extremos de un mismo todo. Hay veces que no puede ser, o sea, en la naturaleza de las cosas es muy difícil, ojalá pudiera darse ese consenso en una sociedad, pero desde luego nuestras sociedades hasta el punto de la historia de hoy, de la hora, ha avanzado siempre, pues porque ha habido una parte que ha frenado, conservadora, y ha habido una parte que ha empujado, que normalmente se ha llamado izquierda. Y gracias a ese equilibrio y gracias a esa imposición hemos andado un determinado camino. En el momento en que ese equilibrio se rompa y ambos polos pues voten a la misma persona o al mismo palo, pues desde luego se está falseando el principio de reciprocidad. ¿Qué puede pasar? Pues no lo sé, ya lo veremos. Es el futuro inmediato. Más comentarios. Este lo firma Gonzalo. Soy uno de los del equipo de profesores del colegio madrileño, ya sabes. Tu idea de hoy es magnífica para hacer un gráfico Muchas de gracias. posibilidades de reflejar la matemática capicúa en el comportamiento de las personas. Lo estamos estudiando y me dicen mis compañeros
que te lo diga, para que lo sepas. Bueno, pues nada, lo doy por sabido y me doy por enterado. No obstante, pues muchísimas gracias por prestar atención a lo que se me ocurre, o a lo que se me escurre. Otra forma, ¿no?, de Otra forma. explicarlo, sí. Bueno, pues otro comentario, este es de Claudia. Personas capicúas, sociedades capicúas, naciones capicúas. Tu eje interpretativo merece una buena pensada y el desarrollo de la idea sobre la cual haces el análisis no resulta del todo descabellada. Es una idea que me va a servir de mucho. Ah, pues me alegro. Yo lo que veo, ni más ni menos, es que estamos viviendo unos tiempos se le llama populismo. O sea, ¿qué significa populismo? Pues que todo es lo mismo. O sea, están proliferando los partidos populistas. O sea, van a llevarse a la gente al saco. Y entonces practican el populismo. ¿El populismo qué es? Pues no es ni más ni menos que decirle a la gente aquello que quieren creer, regalarles el oído, prometerles lo que ellos quieren. Naturalmente, lo que la gente no llega a entender es que los personajes y partidos que juegan a ese juego, valga la redundancia, están haciendo trampas desde el principio. Yo no puedo darte a ti todo lo que tú me pidas, y al otro, y al otro, y al otro, y al contrario a ti también. Lógicamente estoy mintiendo. Sin embargo, no nos damos cuenta, estamos votando a esos partidos, estamos votando esas opciones, estamos llevando al poder a esa gente. Y eso ya ocurrió en una ocasión. Fue lo precursor a la Segunda Guerra Mundial. Se llamó nazismo. Comentario de Eduardo. No lo había pensado, pero es verdad. Últimamente se están dando todas las distopías que destrozan clichés. Fíjate en la cantidad de jóvenes que hoy votan a la más rancia de las derechas, prácticamente un nazismo, cuando el tópico era que la juventud era avanzada y progresista. Me has puesto a pensar. ¿Has visto? Mira, ese es un ejemplo muy bueno el que tú has puesto. Un ejemplo de capicuismo humano. O sea, el tópico típico es que toda persona joven es avanzada en pensamientos y en acciones. Una persona avanzada. Sin embargo, los jóvenes hoy están votando a una extrema derecha, una extremísima derecha. Los jóvenes hoy están saliendo brazo en alto, cantando el cara al sol y dando vivas al franquismo. Los jóvenes. Los jóvenes. Por lo tanto, algo falla, ¿no? No se es tan avanzado. Yo siempre me pregunto una cosa. Cualquiera de esos jóvenes, de decenas de miles que hay que salen a las calles cada vez con mayor violencia, ninguno de esos jóvenes ha vivido una dictadura fascista. Entonces, ¿cómo pueden defender aquello que no se conoce? Fíjense si somos capigües. Otro comentario, y este es el de Mariana. Termino por creer posible que formamos sociedades en las que terminamos por caer en las mismas trampas que nosotros mismos pusimos. A eso lo llamas tú ser capicúas, ¿verdad? Mira el consumismo, el hedonismo, la huida hacia adelante y el papanatismo. Y el papanatismo. Bueno, pues ahí lo tienes. O sea, ¿cómo nos llevan la pata a la oreja, como decía mi abuela? Pues simplemente poniéndote enfrente cosas que consumir, fiestas en las que atontarte, seguidismo, pan y circo en una palabra. Los romanos era lo que utilizaban. Pues exactamente igual. Entonces a ti te ponen una serie de cuestiones, la zanahoria delante de tus narices y tú
tú sigues a la zanahoria y no sabes que la zanahoria va enganchada a una pértiga que llevan otros interesados. Pues eso es lo que está ocurriendo. Conocemos ahora el comentario de Pedro. Si te sigo leyendo, terminas por convencerme. En realidad estás hablando de un fenómeno que se conoce por otro nombre más actual, la gentificación. Esto es, la persona que nace de la masa termina por fundirse en la masa. Yo siempre respondo a eso diciendo, lo que demuestra es que en realidad nunca ha sido persona. O ha sido persona y ha encontrado más cómodo ser masa. También puede ocurrir. O sea, exactamente. También se puede definir como gentificación. Otros dicen gentrificación. Yo creo que lo correcto es gentificación. O sea, un ser humano, una persona que piensa por sí misma, que actúa según su libre pensamiento y su conciencia, y que empieza a ser gente. Se convierte en gente, no ya en persona, en gente. Hace lo que hace la gente, va donde va la gente, practica lo que practica la gente y piensa como piensa la gente. Esto está ocurriendo. Y está ocurriendo cada vez más. Solo hay que asomarse pues a cualquier palco público y mirar hacia afuera y ver ahora mismo pues no, se nos viene encima, ya la tenemos, la Navidad, como la Navidad es un tiempo de alienación humana, y eso a la gente que manda le va muy bien. Pues, ¿qué pasa? Pues que cada vez amplían ese tiempo de Navidad. Ya los orígenes importan poco no, importan nada, cero. Lo que importa es la alienación humana, que todos actuemos igual. Y lo mismo ocurre con muchísimas cosas. Hay muchos ejemplos para poner encima de la mesa. Pero bueno, hablo de la Navidad porque la tenemos encima y mi hija en cuero, como solía decirse. Vamos ahora a conocer el comentario de Andrea. El contenido de tu penúltimo párrafo resulta muy inquietante, amigo mío. Estás poniendo un ejemplo concreto de la historia más reciente y contemporánea, antes de la Segunda Guerra Mundial, y haces el paralelismo con la actualidad. Esos bien podrían ser llamados sucesos capicúas históricos. ¿No ves? Mira, otra manera de ver las cuestiones históricas. Sucesos capicúas. O sea, si nuestra memoria histórica pues empieza, por ejemplo, en la última guerra mundial, el último conflicto, estamos a un paso de terminarla exactamente igual que empezó, con otro conflicto mundial. Y precisamente en el eje de esos conflictos está el fascismo, donde resulta que tanto las derechas como las izquierdas aparentemente confluyen. Los obreros están votando fascismo hoy en día. Si eso no es un número capicúa, pues se le parece muchísimo. Y ya vamos a conocer el último comentario, es de Luis. No deja de ser una opinión, pero una opinión no exenta de cierta lógica. Existen muchos puntos comunes con los que tú relacionas los acontecimientos humanos con una especie de volver a empezar, como aquella película de Garci, que es al fin y al cabo un repetir a la inversa. Sí, es lo que acabo de contestar. Al fin y al cabo el contenido de la pregunta es la misma. Hay una ley universal que se reconoce, se dice mucho, pero se quiere pensar poco en ella. Y es aquello de el que no aprende la lección tiene que repetirla. Han pasado casi 100 años, no llega, tuvimos ese gran conflicto de ideales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O ideologías, que terminó en una guerra mundial,
precedida de una fratricida aquí en España. Lógicamente, los que vivieron aquella guerra han muerto, los que vivimos los coletazos, pues estamos a punto. Y luego, pues hay gente a los que no se les ha enseñado lo que ocurrió, por qué ocurrió y lo que cosechamos de eso. Unos cosecharon 40 años de dictadura, otros cosecharon cantidad de cuestiones negativas. Y entonces, claro, como eso es algo que la sociedad no ha aprendido, pues está a punto de esa lección tener que volver a repetirla, porque nosotros solamente aprendemos viviendo. Y todos estos jóvenes que salen no lo han vivido, y como no lo han vivido, pues los engañan para que repitan. Esta es la cuestión, es así de sencillo. Bueno, pues aquí hemos conocido Seres Capicúas en Radio Torre Pacheco, el artículo que hoy has leído y los comentarios. Y ahora pues adelantamos ya el contenido para el próximo miércoles. Y claro, esto sí que el otro tenía dudas de qué podía resultar el significado concreto, pues esto es como el inicio de un cuento, una historia. Érase una vez. Érase una vez. Pues punto suspensivo. Y no adelantas nada. No. Lo dejas así. Érase una vez. Con los puntos suspensivos. Exactamente. Bueno, pues habrá que esperar una semanita para conocerlo. Se cantaba también, érase una vez. Ah, bueno, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Pues bueno. Aquella famosa serie. Aquella de dibujos, serie famosa. De Érase una vez el hombre. Érase una vez. Bueno, sí. Pues vamos a ver. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Muy bien. Pues Miguel, como siempre, gracias por estar nada, aquí en Radio Torre Pacheco. A vosotros por escuchar la lata. Y hasta la semana que viene. Hasta la próxima.